momentos de la vida en que se sienten fríos, como el invierno, como que las cosas no salen, como que las cosas no fluyen, como que la vida nos da golpes. Sin embargo, hay una mujer súper mega ejecutiva, importantísima, miembro de juntas directivas, que a punta de entender cómo funcionan los inviernos de la vida, logró florecer en medio de la nieve. Se llama Majo Ramírez, gran amiga, la tenemos acá. Yo soy Carolina Angarita y estoy con Ale Velasco. ¿Qué tal? Soy Ale Velasco y estamos en Sororidad Colombia 2021. Y con ustedes, ¡aplausos, Majo! ¡Bravo! Muchísimas gracias, Caro, Ale, por invitarme. Para mí es un honor estar acá con ustedes, de verdad que muchísimas gracias. Y para mí realmente me fascina poder compartir mi historia de vida y que todos podemos florecer en invierno. A ver, cuéntanos por qué. ¿Cómo? Te voy a contar primero la historia de cómo pasó. Yo estaba felizmente casada. Yo en ese momento solamente trabajaba medio tiempo. Mi esposo me mantenía. Tenía un hijo de 2 años, un hijo de 5 y una de 2. Inesperadamente mi esposo sale a montar en bicicleta, le da un infarto y muere. Yo quedo de 35 años, viuda, y ese instante parte para mí mi vida. Inicialmente me siento absolutamente devastada. Creía que no iba a ser capaz de salir adelante y a partir de ese momento empiezo un proceso, ya fue hace 20 años, y he aprendido varias herramientas que inicialmente las aprendí yo y que hoy en día las comparto para poder salir adelante de las dificultades. Majo, pero quiero ir un poquito más atrás porque esta historia se entiende más si le ponemos el contexto. Esta historia viene de una promesa que te había hecho tu marido tiempo atrás, para que entendamos el poder de cómo floreciste en invierno y vamos a entrar después en todas tus herramientas del cómo. Cuéntanos la historia de la promesa. Efectivamente, creo que se entiende mucho más lo que yo estaba viviendo al entender la promesa. Nosotros nos habíamos ido a Chicago a estudiar, Nicolás a hacer un doctorado en economía, yo a hacer un máster en relaciones internacionales. Ya llevábamos 3 años, le falta a Nicolás, yo ya en ese momento me graduó de un máster de Relaciones Internacionales y Finanzas, y en ese momento a mi esposo le faltan todavía 2 años para el doctorado y me dice, mi amor, no tenemos plata, se nos había acabado los ahorros, los préstamos, bueno, todo, y me dice, mi amor, te hago una promesa, te hago una propuesta. ¿Por qué no tú encuentras un trabajo, me mantienes estos 2 años y yo te mantengo el resto de tu vida? Buena propuesta, ¿o no? Claro. Trabajar 2 años a cambio del resto de mi vida que me iban a mantener. Claro. En ese momento mando más de 100 hojas de vida, finalmente consigo muy buen trabajo. Efectivamente lo mantengo 2 años. Nos regresamos a Colombia, en ese momento nace mi hijo Matías primero, después nace Alicia. Y yo empiezo a vivir una vida muy cómoda, solo trabajaba medio tiempo, pero como por hacer algo, pero el resto pues estaba con mis hijos, por la tarde descansaba y estaba en mi zona de confort absoluta. Cuando de repente, y la historia además la voy a contar porque mi esposo sale a montar en bicicleta, en ese momento mi hija le dice, papito, devuélvete, dame un besito. Y Nicolás se devuelve, ya se está yendo corriendo y me dice, ¿cuándo regrese? ¿Le dijo a tu hija? Wow. Y mi hija, y nunca regresa. Qué fuerte. Muy fuerte. A partir de eso, pues yo siempre que me voy a despedir, yo soy muy efusiva y ya a todo el mundo le doy abrazos y besos porque uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez. Yo siempre digo te amo cuando me voy y te amo cuando regreso, para que la última palabra que me digan es te amo. Claro que luego ellos me dicen igualmente, entonces a la siguiente me dicen igualmente, pero sí, digo te amo porque no sé cuándo va a ser la última vez que les voy a decir. Así es. Lo viví en carne propia y efectivamente es muy, muy impactante. Wow, Majo. ¿Y qué pasa con ese punto de quiebre? Bueno, lo primero es, yo me empiezo a sentir como una víctima. En ese momento no sabía que me estaba sintiendo como una víctima. Yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar. Y claro, todo el mundo apenas conocía a alguien. Lo primero que yo le decía es, no, es que mi esposo murió y pobrecita yo y qué pecado. Soy una víctima. Una vez, sí. Y mis amigas me decían, pero Majo, pero sal adelante. Y yo decía, claro, es que como tú tienes un esposo que te mantenga, recuerden la promesa que me había hecho. La creencia que tenía. Sí. Y yo además estaba furiosa con Nicolás, porque para mí él me había abandonado. Él me había hecho una promesa. ¿Cómo te vas? ¿Cómo así? ¿Cómo así te mueres y me dejas sola? Y estaba furiosa con Dios porque yo decía, pero si yo soy una buena persona, o sea, como, ¿por qué a mí? O sea, yo no he hecho nada malo. ¿Qué hice de malo para yo merecer? Eso era un poco mi
lo que yo estaba pensando en ese momento para yo merecer esto que me esté pasando. ¿Nunca te preguntaste en ese momento el para qué? En ese instante no, pasaron muchos años y efectivamente en mi proceso llevo a comprender el para qué. El para qué es para mí estar sentada acá compartiendo con mujeres maravillosas como ustedes, compartiendo mi historia de vida, pero eso es mucho más adelante. Pero exacto, devolvámonos otra vez para entender el cómo saliste de ese invierno. Mira, el primer paso para mí siempre es tomar la determinación de querer salir adelante. A los pocos meses, Nicolás muere el 28 de abril del 2001, a los pocos meses pasa lo de las Torres Gemelas. Yo ese día estaba organizando una capacitación para una fuerza de venta y había un capacitador, un hombre maravilloso. Yo todo el día, ese día digo, Dios mío, nos vamos a morir, o sea, todos vamos a morir en algún momento. Y yo me imaginaba en ese momento, yo soy católica, llegar a donde Dios y que Dios me iba a decir, bueno, ¿tú qué hiciste con tu vida? O sea, te mandé una dificultad, pero como todo el mundo, y tú lo único que has hecho es llorar y lamentarte y amargarte tu vida y la de tus hijos. Entonces yo estaba como todo el día pensando en eso y muy impactada. Y las últimas palabras del capacitador ese día son, hoy es el primer día del resto de sus vidas. ¿Qué vas a hacer con ella? Hoy es el primer día para todos del resto de nuestras vidas. Claro. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Y en ese instante yo te quiero decir que me llega al alma esas palabras. Yo todavía no sabía ni cómo ni cuándo, pero me prometo a mí misma que mis hijos y yo íbamos a salir adelante. O sea, y pasan después muchos años, pero tomo la determinación de querer salir adelante. Y para mí ese siempre es el primer paso, porque mientras que estás en el modo víctima, mientras que estás en el modo que es el problema de los demás, mientras que estás dependiendo de que otros resuelvan tu problema, no vas a empezar a tomar las riendas de tu vida. Es lo que te voy a decir. Exactamente, es tomar las riendas de tu vida. Y las mujeres que nos están oyendo ya deja el papel de víctima, ya deja el papel de queja. Toma la rienda de tu vida y responsabilízate. Así Y es. todo comienza con una decisión profunda, con una determinación. ¿Y Claro. qué sigue después de eso? ¿Decidiste y qué? A los 6, es que mi proceso duró. Entonces, Claro. parte de lo que yo digo a la gente es tranquilos, Poco a poco. es poco a poco, con calma, pero vayan avanzando. Tenaz. Vayan avanzando. Mi segunda aprendizaje, estoy de vicepresidente de la Bolsa de Valores de Colombia, vicepresidente Wow. comercial, y empiezo a tratar de entender qué querían mis clientes y a hacer unas entrevistas personalizadas con cada uno de los presidentes. Y llego donde uno de los presidentes que está enfurecido con la bolsa y entonces el tipo me levanta la voz y yo le levanto la voz. O sea, yo creo que si hubiera sido un hombre, nos empezamos a dar golpes. Y en un instante digo, estoy haciendo mal las cosas. Y en ese momento le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no volvemos a empezar? Voy a salir, voy a volver a entrar, voy a respirar profundo y volvemos a empezar. Qué bien. Decía, pero está loca, está loca. Y a nadie le digo, yo voy a respirar, pero usted también respire. Entonces volvemos a entrar, respiro profundo y empiezo muy amorosamente, muy suavemente a entender qué era lo que le pasaba. Y ahí es cuando tengo mi segundo aprendizaje y es que en cada instante podemos elegir cómo enfrentarnos a las distintas situaciones de la vida. O sea, la vida te pone situaciones, tú no controlas las situaciones que te pones la vida, pero lo que sí puedes elegir es cómo te enfrentas a esas situaciones. Si simplemente reaccionas y te pones furioso con el que si estás manejando, con el que se te mete enfrente o con la persona que te habla feo, o simplemente tú respiras. Agresividad. Pero además puede uno elegir de nuevo. Si mi primera lección fue engancharme en la pelea, puedo tener una segunda lección, que es la que hiciste, Majo, es salirte de la pelea, ir afuera y volver a empezar. Siempre se vale elegir de nuevo. Así es, así es. Y entonces, tercera lección. Tercera lección, ya han pasado 6 años, yo estoy buscando un príncipe azul para que me resuelva la vida, pero nada que aparece el príncipe azul. Y la noche antes de cumplir años, tenía una decisión para tomar, pero estaba muerta del susto y no sabía qué hacer. Si seguía viviendo en el apartamento que había vivido, que todo me recordaba a Nicolás, o sea, yo entraba y veía el sitio, todo, o me cambiaba de apartamento, pero eso implicaba un préstamo, una hipoteca, qué tal que me echen del trabajo, me quedo sin nada y voy a perderlo todo.
Y de alguna manera me doy cuenta en ese momento que era elegir entre seguir esperando que llegara un príncipe azul, porque mi idea era volverme a casar y en ese momento cambiar mi apartamento, pero yo eso no lo controlaba. O otra vez nuevamente tomar las riendas de mi vida y tomar esa decisión, que implicaba un riesgo muy grande. No duermo. Por la mañana, antes de despertarme, le digo, Dios mío, por favor, mándame un mensaje, pero que sea claro, no me mandes una cosa esotérica por allá, que yo no entienda. Sí, sí, al grano. Después de almuerzo llega un amigo y me dice, no tengo ni idea, yo te iba a regalar otra cosa, pero esto es el regalo. Lo abro y es un libro de Osho que se llama Coraje. Coraje, wow. Y en la parte de atrás dice, coraje no es no tener miedo, sino a pesar del miedo, atreverse a hacerlo. Me gusta. Wow, coraje. A través del miedo, aprender a seguir. Hacerlo. O sea, No quedarte paralizado por el miedo. Es que... No, mucha gente no hace nada, se queda en su zona de confort. Que es de desconfort. Y yo te diría que uno de los principales aprendizajes de mi vida ha sido tener coraje, atreverme a pesar del miedo, atravesar el miedo, mirarlo a los ojos. Enfrentar. ¿Cómo se hace eso, Majo? ¿Cómo se hace? Ay, sí. Porque es que uno está Hoy día me pongo cómoda. Sí, uno está muerto del susto a veces y entonces se siente como paralizado y el miedo le invade la cabeza y le nubla y uno no ve bien y el corazón le hace así. ¿Qué hacer? Yo pienso que el primer paso es reconocer que tenemos miedo. Porque muchas veces empezamos a darnos disculpas. Cuando nos estamos dando disculpas que no queremos hacer algo, para mí eso ya es un indicador de que ahí hay un miedo que hay que identificar. Entonces lo primero es decir, oye, tengo miedo a esto. Y lo segundo es empezar a hacer actos pequeños para empezar a sobrepasar ese miedo. Les voy a contar mi historia personal. A mí me daba pánico hablar en público. Pánico. Y empecé muy bien, ¿eh? Sí, te fluye. Pero la práctica es el maestro. ¿Sí? Claro, la práctica es el maestro, pero entonces, ¿qué empecé yo? Primero literal enfrente de 2 personas, después enfrente de 10, después enfrente de 100, y cada vez me iba retando un poquito más. Yo hoy en día he hecho la conferencia del TED Talk, que para mí ha sido lo máximo, enfrente de más de 3,000 personas. Yo estaba ahí, aplaudiendo. Que si no hubiera hecho un proceso de identificar mi miedo y empezar a trabajarlo, a prepararme, a tomar clases, nunca lo hubiera logrado. ¿Sabes algo que es muy bueno? Dar clases en la universidad o dar clases de eso, porque enfrentas un público de niños, sí, de grandes, de adultos. Es muy bueno dar clases porque es un primer es cierto. escalón. Entonces, volviendo a tu pregunta, Caro, de cómo enfrentarse a los miedos, es empezar también a entender tu cuerpo. ¿Cómo reacciona? Entonces, oye, me tengo miedo, ¿no? Ok, listo, tengo miedo, voy a respirar profundo. En el pasado lo he hecho. Recordar veces que en el pasado uno ha sido capaz de enfrentarse a grandes retos. Y otra vez, no enfrentarse de una al miedo enorme, sino ir poquito a poquito. Y de esa manera vas ampliando tu zona de confort y cuando menos te vienes a dar cuenta, pues estás logrando hacer cosas que nunca jamás has logrado hacer. Wow. Entonces, ese aprendizaje del coraje para vencer el miedo con este paso a paso mega poderoso. Majo, Ale, no sé si tengas más aprendizaje o le paso la palabra a Ale que me la conozco, que está que se comenta. No, lo que pasa que sí, ese miedo, yo creo que muchas mujeres, bueno, hombres y mujeres, pero las mujeres que nos están escuchando del otro lado es irlo enfrentando. Hay una fábula por ahí de cómo quitar el bigote de un león. Es ir acercándote poco a poco, ir conociendo. ¿Qué recomiendas? ¿Será sintiendo ese miedo? ¿Será aventándote? ¿Será yendo poco a poco, conociéndolo cada vez más para que tú seas más grande que ese miedo? Yo estoy convencida de eso. Y hay un dicho de Campbell, creo que dice, en la caverna más oscura de la que tienes más miedo de entrar, ahí vas a encontrar grandes tesoros. Joseph Campbell, La Jornada del Héroe, para que apunten, La Jornada del Héroe, Joseph Campbell, impresionante. Efectivamente. Pues sí, seguimos porque está re bueno. Tengo muchos más aprendizajes. No, vamos a seguir, por favor. Aquí eso fue una paradita para que respiren, pero sigan anotando. Adelante, siguiente aprendizaje. Siguiente aprendizaje. Yo toda la vida he sido acelerada, angustiada, Así nerviosa. A todas. Sí. Y para mí era muy importante, me di cuenta que la gente que hacía yoga
era capaz de ser tranquilo, relajado, fuerte, equilibrado. Yo dije, no, yo quiero hacer yoga, yo quiero aprender a hacer yoga, y empiezo a buscar un buen profesor de yoga. El primero no me gusta, el segundo no me gusta, bueno, finalmente el quinto profesor de yoga me gusta. Mucha gente se hubiera dado por vencido antes, y yo empiezo a hacer yoga 2 veces por semana, religiosamente, y siempre había una posición, una postura que nos ponía a hacer la profesora de yoga, que se llama la Mayurasana. Y yo me caía, me golpeaba, me pegaba, y yo decía, pero tú estás loca. Además, yo en ese momento tenía 45 años cuando empecé a hacer yoga, y decía, pero tú estás loca, eso es imposible de hacer. Y bueno, pasan 10 clases, 100 clases, 300 clases, 400, 500 clases, 5 años tratando de hacer la postura donde yo me caía. No podía, me caía, pero siempre trataba, y un poquito cada vez. Intentar. Yo al final le decía la pinche postura, la pinche Mayurasana, hasta que finalmente la logro la postura. Cuando la logro, siento una felicidad total, y en ese momento pasa algo muy importante para mí. Quito el yo no puedo de mi vida. Eso es muy... Wow. ¿Cuántas veces somos nosotras mismas las que nos limitamos? O sea, que en el colegio un profesor te dijo, es que tú no sirves para esto. Para matemáticas. Tú no sirves para matemáticas. Yo soy malo para matemáticas. ¿Por qué? Porque alguien externo... O tu mamá era mala para matemáticas. Sí, claro, porque se cree uno tantos cuentos de que yo no puedo, y tú tumbaste el yo no puedo. Y tumbé, yo no puedo. Ahora cuando me dicen haz algo, yo no digo yo no puedo, yo digo en este instante no puedo, pero voy a empezar a tratar. Y puede que al final no llegue uno a lograr ese objetivo final, pero en el camino también vas saliendo de tu zona de confort y logrando cosas maravillosas, A mí en el colegio una profesora me dijo que yo no sabía, que yo era mala para escribir, que yo era la peor del curso para escribir. Y tiene el libro que se lo recomiendo, Florecer en invierno, anoten También pues. a mí me dijeron eso en el laboratorio que me estaba haciendo mi hijo, me recogí, me quiteaba tal, decía, no soy mala para escribir. Claro. Y mira, pues tiene hoy en 20 día, libros. 20 libros, Sí. Pero para mí, para mí fue un proceso de enfrentarme a esa creencia limitante que me había impuesto esta profesora, porque yo escribo mal, ¿cómo voy a poder escribir un libro? Y finalmente, haber logrado un libro bestseller en Amazon, pues para mí ha sido de verdad una... pero eso es la persistencia. La persistencia, la tenacidad, el creer en ti. El creer en ti, el identificar tus creencias limitantes, sí, y con persistencia empezar a trabajar para salir ¿Tú tienes adelante. alguna herramienta o alguna clave que recomiendes para eso, para identificar las creencias limitantes, esos monstruos que tenemos acá que no nos dejan avanzar? Hay un ejercicio que me gusta hacer a mí. Hacerlo solo es difícil, pero con la compañía de alguien más es más fácil, y es como empezar a decir, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar para lograr un gran reto que quiero en la vida? Y muchas veces al empezarte a hacer esa pregunta, empiezas a identificar unos miedos y unas creencias que tienes ahí, y para mí es muy importante traerlos a la luz, porque muchas veces tú actúas en la vida, vas por la vida y no logras cosas y no te das cuenta, pero son esos diálogos internos que tenemos con nosotros mismos que nos limitan. Entonces uno cree que no sabe escribir. Entonces, a menos de que realmente trates de identificar ese, oye, yo tengo esa creencia limitante, y a partir de haberlo identificado es que podemos, porque lo primero es identificarlo. Si tú no identificas cuál es esa creencia, pues es muy difícil avanzar. Claro. Así que hay que escribirlas. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que nos hemos puesto nosotras, pero también nos ha puesto la familia? Muchas Claro. veces. La gran mayoría, sí. la gran mayoría son la familia, los profesores, la gente que el otro día estaba trabajando con una niña. Yo soy mentora de mujeres, y una de mis mentees, su primer jefe le puso una creencia limitante, y yo cuando la veo y se la hago un poco visualizar, ella como que wow, o sea, fue como un darse cuenta que siempre es el primer paso para poder uno ir avanzando en el camino, pues para ser mejores personas, para poder además crecer y llegar a ser una persona, una vida plena y maravillosa. Nada más uno puede cambiar la creencia conscientemente. Claro. Una vez uno la identifica, uno puede ir al siguiente paso, que es la cambio por la creencia opuesta. Si yo creo que soy mala para la matemática, ¿por qué no me empiezo a creer buena para la matemática? Exactamente. Y el cerebro automáticamente empieza a actuar diferente y empiezo a mirar los números diferentes. Exactamente. ¿Saben qué? Un práctico consejo que les hago a las mujeres: póngase una liga de cabello, y cada vez que tengas una creencia, hazte un ligas. Ay, eso es crianza elemental. Aguas. Y escucha a esa niña, porque tal vez esos
yo digo que los angelitos son los que están cerca del corazón y los diablitos. Si te están hablando estos diablitos, decir, espérate, y escucha más a estos angelitos, porque vaya que en esta pandemia los diablitos se volvieron diablotes. Diablotes, diablotes. Así Majo, sigamos con tus instrucciones Sí. para florecer en invierno. es. Siguiente aprendizaje. Ya habían pasado más de 10 años, pero yo seguía muy furiosa con Nicolás y seguía muy furiosa con Dios. Y seguía atada a ese pasado, o sea, había avanzado en mi vida con esos aprendizajes, me habían ayudado, digamos, a salir adelante. Estaba... Era el coraje que te va a impulsar. Claro, Claro. pero yo seguía atada al pasado. Y en algún momento dado me doy cuenta, no sé, me llegó esta imagen, que es muy sencilla y se van a reír, pero fue muy poderosa para mí. Es como cuando estamos en un pasamanos, que uno tiene una mano en el pasado y una mano en el presente. La única forma de poder avanzar al futuro es soltando el pasado. Claro. Ah, súper buena la metáfora. Sí. Es soltar el pasado. Y entendí, y para mí fue algo muy poderoso, que yo tenía que hacer un proceso para soltar el pasado. ¿Y qué hiciste? Sí. Y las dos. ¿Cómo se hace? Hice dos cosas que fueron muy poderosas para mí. Lo primero, hice un ritual para perdonar a Nicolás y para soltarlo. ¿Y cómo se hace un ritual? Hay muchas formas de hacer rituales, voy a compartir mi forma de hacer ritual. Yo lo que hice fue sentarme a escribir una carta que me salió del corazón, en donde le agradecía haber sido ese hombre maravilloso, haberme escogido de mujer, haberme dado esos hijos maravillosos, y lo perdoné. Y le dije, además, como lo solté, acuérdense que él me había hecho la promesa que me iba a mantener. Esto coincide con que yo me doy cuenta que desde que el día que Nicolás se murió, nunca me había faltado un trabajo. Nada. Con decirles que una vez renuncié a un trabajo y por la tarde me ofrecieron otro trabajo. O sea, era una cosa mágica. O sea, me doy cuenta que Nicolás... Tenías un angelote. Sí, tenía que un te ángel estaba atrás, cumpliendo la promesa. que me Wow. estaba cumpliendo. O sea, claro, yo era la que tenía que trabajar. Me hubiera preferido no tener que trabajar, pero él me estaba cumpliendo y de alguna manera sentí que él me pedía que lo liberara de esa promesa. Claro. Y lo Entonces, hiciste. en ese momento, a conciencia, entendiendo que él me había hecho esa promesa, que yo había estado furiosa con él mucho tiempo, que él lo que me había enseñado era amor incondicional, porque yo no había hecho sino renegar de él todos estos años y él seguía ahí. Y bueno, pongo una música muy linda, prendo unas velas, Eso es lindo, sí. leo el mensaje que escribo, en donde doy las gracias con gratitud eterna, donde lo perdono, donde me perdono a mí también, porque yo creo que es muy importante uno también como Claro. perdonarse esas creencias. Y finalmente quemo la carta y lo entrego y le digo, te libero. Te libero. hermoso. Porque es que uno muchas veces no se da cuenta que si uno está teniendo a alguien atrapado, uno es el que está también atrapado. ¿Ya viste? Ahí te mandaron un mensaje. ¿Cómo que cuando suenan Una ruidos música. es que lo que está diciendo es importante No, para ti? No, yo creo que va más allá. A ver, ¿qué crees, Ale? Sí, te puedo decir lo que Claro sentí. que sí. Nicolás, Está presente y te mando una música ahorita. Te mando Pues así. perfectamente Yo creo que puede te mando a ser. decir, estoy aquí, te perdono, ¿no? También, y gracias por soltarme. y recibo tu amor en este momento. Wow, Majo, hermosa. Pero exactamente en el momento que estás diciendo pasa eso, Tienes toda la razón, Y Ale. lo siento. ¿no? Ay, es que de repente yo siento cosas. Sí, las mujeres tenemos esa capacidad de sentir. Wow, muchas gracias. Y Qué además regalo es que más fue lindo. una música, ¿no? Fue diferente. Sí. Óyeme, mira, ahí te están poniendo corazones los de Y ya en cuando ponen producción. corazones es porque... En producción. Mi Majo hermosa, retomemos. Tú dijiste hice dos cosas. La primera, este ritual tan hermoso, que además termina con la presencia de Nicolás acá. ¿Qué fue lo otro que hiciste? Escribí dos palabras que hasta ese momento me habían estado definiendo a mí: víctima y viuda. ¿Se acuerdan que yo les decía que antes, a los 5 minutos de conocer a alguien, les decía que era viuda? Sí, claro. Ahora podía pasar 2 horas, pero yo seguía diciendo que yo, no, como miren qué berraquita, que yo lo he hecho toda sola, no. Y las quemo. Y tomo la determinación de no volverme a identificar con esas palabras. Como Wow. víctima. Como Wow. víctima, como viuda. Pero un momento, quiero que anoten este ejercicio. O sea, ¿con qué palabras se han identificado ustedes que no les sirven, que las hunden? ¿Cuáles son esas palabras? Porque es que a todos nos pasa que nos identificamos. Yo soy mala para esto, soy una uva, no sirvo, no sé de dónde tengo la cabeza.
cuáles son esas expresiones, y este ejercicio está poderoso. Ponemos esas expresiones y las eliminamos. Páralas, porque tú, no sé ustedes, pero luego somos las peores con nosotras mismas. Nos damos, claro. Látigo y ay, ¿cómo es esto? Eres deliciosamente imperfecta. Y hoy estamos viendo en todo este congreso que el común denominador es ser deliciosamente imperfecta. Así es. Deliciosa, sí. Me fascina esta palabra. Y cada una perfecta. ha tenido diferentes circunstancias y puntos en que unos más duros que otros. Aquí se ha desnudado el alma. En muchas de las charlas del alma se ha desnudado el alma, y no se desnuda, y se desnuda para que tu mujer aprendas de esto. Seguramente tú también eres viuda, tú también perdiste a tu hijo, tú también tuviste un abuso sexual, tuviste una violación, pero deja de ser víctima. Estamos llegando a la recta final de todo esto, y nos has dado varios aprendizajes. Danos más, porque me encanta esta. Así, la que nos terminemos completa aquí las instrucciones para florecer en invierno. Sí. Finalmente es que hay 3 aprendizajes más y no sé bien cómo hacer. Sí, tenemos tiempo. Con los 3. Listo. Una vez que tomo la decisión de soltar, siento que estoy lista para avanzar. Claro. Y mi siguiente aprendizaje lo aprendí en 2014, que viene un monje del occidente que se llama Geshe Michael. No sé si lo conocen. Ahí estaba yo también. Ay, bueno, nos hubiéramos conocido antes. Y Geshe Michael lo que enseña es la importancia de cultivar. Y básicamente lo que dice es, lo que tú quieras en la vida eres tú. O sea, no hay que sentarse y esperar a que llegue, sino que tienes que ser tú el que proactivamente sale a sembrar las semillitas para poderlo tener en la vida. Claro, no va a llegar a la puerta tu trabajo. Vas a tener que llegar y tú hay que sembrar. Hay que sembrar. Y después de que uno siembra, le llega a la puerta. Y les digo algo, el bambú se tarda 7 años en salir su primera 7 años. Vaya que yo he trabajado mucho en las raíces, he trabajado mucho en las raíces. Y yo creo que tú, esos 10 años sembraste mucho y trabajaste mucho en tus raíces. Empezaste a moverte primero del lado profesional, porque tenías que sacar a tus hijos. Claro. O sí. Y siempre, a todo momento, es bueno, que estoy sembrando. Y has dicho una cosa muy importante, Ale, es no esperar el resultado inmediatamente y soltar el control. Porque es que uno muchas veces quiere ya, y además uno quiere que sea ya. Entonces, por ejemplo, si uno está buscando un hombre, quiere que sea mañana, que sea alto, churro, amoroso, rico, bueno. Y si no es así, entonces uno ni lo mira. Claro. Entonces hay que desapegarse del resultado. Lo que quiere es el amor. Resultado. Pero empezar a centrarse en yo, qué pasos estoy haciendo, qué semillas estoy sembrando. ¿Estoy sembrando semillas de amor, de paz, de crecimiento, o estoy sembrando rabia, odio, amargura? Entonces, centrarse mucho en qué semillas están centrando. Es importante, porque ¿cuántos de aquí no están viendo que su marido fue infiel y sigue con el pasado del hombre? No se ha soltado el pasamanos para avanzar al futuro. Exactamente. Entonces, lo que siembras la vida es un boomerang. Tú das amor y te va a regresar amor. Tú das odio, te va a regresar el odio de alguna forma, o a ti o a tu gente cercana. Así es. Y nos falta una, ¿no? Faltan 2, pero nos corriendo. Vamos. No, sin correr, tranquila. Bueno. Explícalas bien. Ok. Cuando me doy cuenta de la importancia de cultivar, empiezo a pensar, bueno, ¿qué quiero cultivar yo o qué quiero crear yo? Y ahí me voy a un retiro de silencio 3 días. Yo hablo mucho, o sea, yo me hago amiga, yo estoy en un avión y me hago amiga del que está al lado mío. Inevitable. Yo no hago sino hablar. Entonces me fui a un retiro de 3 días de silencio porque quería encontrarme conmigo misma y para ver. Y en ese momento, el 3er día, finalmente logro entrar en silencio, desconectarme, y tengo una meditación maravillosa en donde empiezo a sentirme que yo soy un águila. O sea, pero a sentir, no era una cosa racional, sino un águila. Nos vas a prestar, y que estamos llegando a lo nos queda un minuto, pero termina esta historia y nos cuentas el último aprendizaje. Bueno, pero las águilas son el animal que más vive en el reino animal, el ave que más vive en el reino animal, y las aves lo que hacen, las águilas lo que hacen a mitad de su vida es que se renuevan. Sí, a los 40 años. Sí. Exactamente, a la mitad de su vida. Y en ese momento yo empecé a pensar, debo renovarme, ¿no? Debo renovarme, y encontré la importancia de renovarme, pero de acuerdo a mi propósito. Encontré mi propósito de vida y encontré el para qué.
de esa primera pregunta que Y tú eso me fue en el hiciste. retiro de silencio. Y eso fue en Es el que el retiro de silencio es poderosísimo, el silencio nos Pero trae. ahorita sí vamos a tener que hacer silencio porque el Se nos tiempo acabó se el nos ha tiempo. acabado. Pero una frase final y luego tus redes sociales para que te sigan y para que compren el libro. Tomen su vida en sus manos. Eso no depende de nadie más. Solamente de cada una de ustedes depende de qué tipo de vida van a tener, de salir adelante, de ser las protagonistas de su vida. No se queden esperando que los otros les resuelvan la vida. Tomen ustedes su vida en sus manos. Wow. Carolina Carita, Majo, ha sido un placer. Soy Ale Velasco y seguimos en Sororidad Colombia 2021. Gracias, Wow, bravo, Carlos. Majo, espectacular. Se me olvidó decir mis redes. Bueno, ustedes después me escriben en las redes.